esta cuadrilla de salvajes no paran de inventar armas de guerra, no paran de inventar conspiraciones para derrocar a los regímenes progresistas y socialistas, no paran de conspirar económicamente para tratar de ahogar a los pueblos que resisten dignamente la lucha por su soberanía nacional y por la construcción del socialismo, como es el caso del pueblo cubano, que llevan 50 años bloqueándolo porque Cuba se empeña en defender su proyecto socialista. Esta gente que sabe que ya el sistema no les funciona, que lo que hay no es una crisis financiera, que lo que hay no es una crisis de unos banqueros avariciosos que hicieron estallar el sistema, eso es mentira. La crisis que hay es de agotamiento del sistema capitalista que ya no es capaz de mantener la tasa de ganancia, por agotamiento, por envejecimiento del sistema capitalista. Entonces esta gente está tratando de mantener el poder por encima de todo. Se nos dice que esta crisis que estamos viviendo es una crisis peor que la del 29 del siglo pasado. Si es una crisis peor que la del 29, ustedes tengan en cuenta que al capitalismo occidental le costó 30 años remontar la crisis del 29. Que en esos 30 años tuvieron que desarrollar la Segunda Guerra Mundial, arrasar Europa entera para volver otra vez con el Plan Marshall a empezar a recuperar la salida de la crisis capitalista del 29. Fueron 30 años y terminaron con las bombas de Hiroshima y Nagasaki contra el pueblo de Japón en una acción cruel, en una acción que no era necesaria porque la guerra estaba ganada, pero que el imperialismo quería demostrar su fuerza militar para establecer un equilibrio de fuerzas en la escena mundial al final de la Segunda Guerra Mundial, y para eso mataron a 250.000 personas en 2 días. Esa era la realidad del imperialismo, de la barbarie, a mitad del siglo pasado. Este imperialismo es peor, es más viejo, es más incapaz de dar soluciones a su crisis económica. Entonces, ¿cuál es el escenario de guerra que el imperialismo está hoy preparando? Mucho peor, mucho más dantesco que lo de la Segunda Guerra Mundial. Ahí están empeñados en montar la guerra ahora contra Irán. Una guerra de carácter nuclear. Una guerra donde el sionismo, que sí tiene armamento nuclear, que tiene 6 submarinos nucleares con misiles nucleares, está dispuesto a empezar en cualquier momento. Y nosotros vamos a permitir que el futuro de la humanidad sea una dictadura planetaria total, de una oligarquía mundial absolutamente enloquecida, dispuesta a cualquier barbaridad contra la humanidad entera y contra el planeta, con tal de mantener su poder y su hegemonía y su acumulación capitalista. O los pueblos del mundo, la clase obrera, nos vamos a levantar diciendo que tenemos que construir otro sistema, y esa es la sociedad socialista y comunista. Estamos colocados en ese reto histórico, compañeros y compañeras. Nosotros no hemos elegido el momento. La historia nos colocó aquí. Hemos estado aquí porque el desarrollo del capitalismo, y lo explicó Carlos Marx hace 150 años, llevaría a un proceso de agotamiento del ciclo de crecimiento del capital. Y cuando ya el capitalismo no consigue el capital crezca, lógicamente el capitalismo está muerto. El capitalismo de libre competencia ya desapareció hace tiempo. Ahora están el capital monopolista internacional en una feroz disputa por los mercados internacionales, por el control de las materias primas, por el control de África, por el control de América Latina, de la Amazonía. Estos salvajes están dispuestos a cualquier cosa con tal de salvarse ellos. Y los neocons americanos dicen que a lo mejor la solución es que mueran 1.000 millones de personas en una guerra brutal que ellos se imaginan. Y la cuestión, compañeros y compañeras, es que hoy la gran batalla ideológica está en que el pueblo trabajador se convenza que ese futuro es lo peor que nos pueda esperar, y que por tanto la solución está en nuestras manos, y hay que empezar ese proceso de avance hacia la sociedad socialista y el comunismo. Ese es el gran reto que tenemos colocado. Claro, hay algunos que le dan, de estos del campo reformista, les da mucha vergüenza salir a la calle a reivindicar una sociedad socialista y comunista. Pero es la única posibilidad que hoy tenemos
de una situación distinta. Vamos a ver. ¿Alguien piensa que en el marco del capitalismo español, el que hay hoy, el que pueda haber con otro gobierno, da igual, en el marco del capitalismo español, van a subirle el sueldo a la clase obrera? ¿Vamos a recuperar el convenio colectivo vinculante para todas las empresas en el marco del capitalismo español? ¿Vamos a recuperar que la indemnización por despido sea de 45 días por año y hasta 48 meses? ¿Vamos a recuperar eso en el marco del capitalismo español? ¿O esta contrarreforma laboral que acaba de aprobar este gobierno son las condiciones de vida y de trabajo que le espera a la clase obrera en los próximos años mientras haya capitalismo? La lucha hoy es por el socialismo. La lucha no es para retocar el capitalismo, compañeros. El capitalismo no se puede retocar, la fiera no se puede domar. La lucha es por avanzar hacia el proceso de construcción del socialismo. La lucha es por la salida del euro, que fue una auténtica estafa para la clase obrera, que nos arruinó porque nos encareció la vida un 50%. La lucha es por la salida de la Unión Europea. La lucha es por la salida de la OTAN y por la desmilitarización de Andalucía y el cierre de las bases militares del imperialismo. La lucha es, compañeros, por la nacionalización de la banca. Y como en la Unión Europea no se puede nacionalizar la banca porque eso está prohibido, pues nos salimos de la Unión Europea, nacionalizamos la banca y abrimos un proceso de construcción de poder obrero y popular hacia la sociedad socialista. Esa es la propuesta del Partido Comunista de los Pueblos de España. Y si tiene sentido el 25 de marzo votar comunista en estas elecciones, es para avanzar en ese camino y no para hacer una promesa electoral de tantas mentirosas que se van a escuchar en esta campaña electoral. Para eso queremos nosotros acumular fuerza, recabar los votos del pueblo para avanzar. Y luego el día 29 en la huelga general, en los piquetes a la cabeza, dirigiendo la lucha de la clase obrera por su emancipación. Esas son las condiciones de lucha, compañeros y compañeras. Y nosotros tenemos la certeza absoluta de que la clase obrera va a caminar en esa dirección. Nosotros tenemos la certeza absoluta de que eso es así. Claro, ahí vamos peleando con el enemigo, con el periódico de los demócratas del país, con el periódico de los demócratas del mundo, con los periódicos de los demócratas de Intereconomía, ¿no? De toda esa gente que están defendiendo un discurso de apuntalamiento del capitalismo. Nada más, de apuntalamiento del capitalismo. Todo lo que se ha hecho desde 2007 hasta hoy en ese Parlamento español, en ese Parlamento andaluz, son estrategias de apuntalamiento del capitalismo. El único miedo que hay es que en un determinado momento haya un proceso de respuesta social que empiece a decir que ya no queremos apuntalar el capitalismo, que queremos otro sistema, que queremos el poder para el pueblo trabajador. Y ese proceso se va a dar. Y nosotros lo que queremos en ese proceso que se va a dar es que la clase obrera andaluza, la clase obrera de todos los pueblos del Estado, se coloque a la cabeza, demostrando una vez más en la historia que somos capaces de coger las riendas de nuestro propio futuro.